Recording in progress. Y lo que queremos ver es cómo escribir un artículo o un ensayo. Y lo que yo quisiera es ir viendo algunos puntos y si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pueden levantar su mano o interrumpirme, sientan la libertad de hacerlo. Abran su micrófono y pregunten y con mucho gusto podemos conversar sobre lo que ustedes planteen. ¿Ok? Pero es sumamente importante que nosotros hablemos de este tema. Yo les comenté cuando comenzamos el taller bíblico hace ya más de un año que esta era una de mis intenciones, poder ayudarles a saber cómo escribir un artículo o un ensayo. Y ya que tenemos esta actividad eh, sobre el escrito pertinente a la soberanía de Dios, sería bueno considerar este asunto y poder mejorar en nuestra habilidad de escribir. Primero quiero que hablemos de la importancia de escribir. ¿Por qué es importante que usted como cristiano escriba? Bueno, en primer lugar, porque nos obliga a racionalizar, a profundizar y a desarrollar en cuanto a un tema en específico. Escribir, hermanos, nos permite desarrollar una habilidad que está perdida, que es la de tener una actitud introspectiva. Con tantas distracciones, con esta adicción de siempre tener que estar viendo el celular, por la falta de la lectura y del estudio de muchas cosas que hemos debatido ya en esta tarde, en esta noche, quiero que veamos, hermanos, el valor que hay en escribir. Lo vuelve a uno introspectivo. Uno racionaliza, medita, piensa, porque uno quiere desarrollar un tema sobre el cual quiere escribir. Número dos, es importante que escribamos como cristianos porque nos ayuda a desarrollar la habilidad de ser claros. Porque para poder saber si uno realmente domina un tema, uno tiene que poder expresarlo. ¿Sí les ha pasado que ustedes leen algo o escuchan algo y ustedes piensan, no, sí, ya entendí su significado, y van a explicárselo a alguien y qué pasa? No, se dan cuenta que realmente me falta porque no hay esa fluidez. A mí me pasa muchísimo. Y esto, el asunto de escribir, nos ayuda a que en nuestra mente, en nuestro espíritu, haya claridad sobre el tema sobre el cual estemos escribiendo. Algo también muy hermoso acerca de la escritura, amados creyentes, es que lo que escribimos perdura. Lo que decimos en gran medida queda en el olvido, pero lo que escribimos perdura. Qué triste, ¿no? Que se ha perdido la costumbre de escribir cartas. Algunos de los escritos que más disfruto son cartas que hermanos le enviaron a otros hermanos. Hay un libro que en, en, en los estándares de hoy es un libro, pero en su tiempo era solo una carta que escribió un hermano llamado Henry Scougal, que habla sobre la vida de Dios en el pecador, y uno lo lee y uno dice, qué increíble. Es un libro hoy en día, pero en su tiempo, hace unos 4 siglos, solo era una carta, pero es una carta y ha quedado hasta el día de hoy. Quizás lo mejor que he leído sobre la persona de Jesucristo es lo que escribió el puritano Samuel Rutherford sobre el Señor, y otra vez estas cosas que él escribió sobre Jesús fueron en cartas que él envió a hermanos. Entonces lo que escribimos perdura, tiene una permanencia.
de una manera muy práctica, hermanos. Yo les animaría a escribir, especialmente si usted es alguien que ha sufrido de algún trauma o de alguna aflicción o de aflicciones múltiples que han sido muy difíciles de procesar. Escribir es algo que le va a ayudar bastante. En ese sentido es lamentable que se ha perdido la costumbre de un diario, de reflexionar sobre lo que pasó ese día. Y muchos libros también que hoy en día son reconocidos fueron diarios. Una persona sencillamente escribiendo lo que le ocurría y cómo estaba procesando todo lo que estaba viviendo. Y sí, quizás sus escritos y los míos, y nuestro diario, nuestras cartas, quizás nadie las va a recordar en 50 años, pero hay un inmenso valor en tener que sentarse y escribir eso para tratar de ayudar a alguien más, o en el caso de uno mismo, escribir sobre las experiencias que uno ha tenido que luchar como cristiano. Eso ayuda a meditar en eso ayuda a soltar toda amargura, rencor, y nos ayuda a procesar cosas que quizás hemos experimentado en este peregrinaje cristiano. Y algo que siempre queremos recordar en cuanto a la importancia de escribir es la práctica. ¿Sí? No piense que si usted no ha tenido la habilidad de escribir, el día de mañana usted va a escribir el mejor artículo, el mejor ensayo. No va a pasar. No va a pasar con ninguno de nosotros, incluyéndome a mí. La práctica hace el maestro. Entonces, yo lo que le animaría es con este escrito sobre la soberanía de Dios, que usted lo haga de la mejor manera posible, pero que sea solo un inicio. Y que, bueno, si no quedó conforme, y no deberíamos nunca quedarnos conforme, lo voy a seguir haciendo. Se me pida o no en el taller, se me pida o no para una revista o para un boletín en la iglesia, sin que me lo pida nadie, yo me voy a proponer que cada semana voy a escribir un artículo, dos, no sé, usted va a tener que decidir eso conforme al tiempo que tiene disponible y las responsabilidades que tiene, pero lo que quiero es que inicie y que lo practique. Y no tiene que ser necesariamente sobre algo pertinente a las escrituras. ¿Por qué no en estos días usted se sienta y observa un atardecer? Y usted trate de describir esa experiencia de la mejor manera posible. Exprese lo que perciben sus sentidos ante tal escena. Trate de describirlo de la mejor manera posible, utilizando un lenguaje rico que pueda hacer que alguien pueda pensar, imaginar exactamente lo que usted vio sin haber estado ahí. Eso le va a ayudar muchísimo. Y algo que también yo no pudiera recomendarles lo suficiente es escribir. Les va a ayudar enormemente en la predicación de la palabra del Señor. ¿Sí? Si ustedes tienen la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, escribir les va a ser de muchísima ayuda. Les va a ayudar a saber cómo organizar sus ideas. Les va a ayudar a poder explicar las cosas más claramente. Y algo que deberían de considerar es entrar al púlpito con un manuscrito sobre el sermón que van a predicar. Yo se los recomendaría muchísimo. ¿Sí? Esta idea de que estudio un ratito y paso y digo lo que se me viene a la mente, no es, no es ser un buen maestro, hermanos. ¿Sí? Bueno, yo estaba pensando anoche sobre este pasaje y hay dos, tres cositas que se me vinieron a la mente. Entonces no predique, hermano, no predique, porque eso no va a bastar. No, 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 no. No, usted necesita darle alimento sólido
a los hermanos a quienes les va a predicar. Y a menos de que usted tenga una mente brillante, que quizás la tenga, usted va a necesitar tener, no sé, puede ser un bosquejo. Hay personas que solo con un bosquejo pueden predicar muy bien, gloria a Dios. Otros como yo necesitamos el sermón escrito, tal por cual. La idea no es leerlo, leerlo, leerlo. La idea es usarlo como una base. Uno tiene que conocerlo lo suficiente para que no sea como si fuera consumido por el manuscrito, ¿no? De que nomás me paro y leo, ¿no? Quiero predicar, quiero interactuar con la audiencia, pero sí es de muchísima ayuda, ¿sí? Y, y sí, bueno, pudiera yo decir más cosas en cuanto a eso, pero creo que eso será suficiente. Entonces, hermanos, algo hasta ahí, algo que alguien quiera preguntar o comentar sobre lo que acabo de decir, sobre la importancia de escribir. Hermano David, ¿me escucha, hermano? Sí, hermano, le escucho perfectamente. Escribir también ayuda a la memorización. Es una pregunta. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, hay una buena metodología ahí de si uno quiere memorizarse algún pasaje, escribirlo y escribirlo vez tras vez. Es increíblemente efectivo, hermanos, que escribamos a mano. Yo no lo hago lo suficiente. Yo acabo de ver un estudio de una de las universidades de Estados Unidos, una de las más reconocidas, creo que era Princeton, donde ellos estudiaron y compararon estudiantes que tomaron apuntes de sus profesores a mano y estudiantes que lo hicieron utilizando una computadora. ¿Quiénes creen que salió con mejor calificación? Los que escribieron a mano. A mano. A mano. A la antigüita. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que escribir es algo, es un arte que se ha perdido a mano y sería bueno regresar a eso. De que usted tuviese una libreta donde usted escribe pensamientos que se le vienen, citas que usted escuchó, apuntes que toma cuando escucha un sermón, etcétera. Que podamos escribir más a mano. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario sobre esta primera parte? Pastor David, Adelante, hermana Hasblady. sí, mire que en la Biblia vemos cómo Dios manda a que escribiera su mensaje, ¿cierto? Para que no se olvidara y lo puedan compartir. Excelente ejemplo, hermana. Excelente ejemplo, sí. Los reyes de Israel debían copiar las escrituras a mano y esto les sería de mucha bendición. ¿De cuántos reyes leemos que ellos hicieron tal cosa? ¿Hay alguna cita donde leamos que uno de los reyes lo haya hecho? Pastor David, yo he leído hasta el momento, estoy leyendo el Antiguo Testamento y hasta donde voy, solamente Moisés y David escribían. De los demás hacían lo malo delante de los ojos del Señor, solamente ellos dos. Sí, o sea, no. ¿Cuántos reyes hubieron? Y lamentablemente no fue una práctica común. Entonces, sí, muy bien, hermana Hasblady, muy buen ejemplo. El libro de la ley se perdió, hermano. Así es, se perdió. Se hubiera perdido si la estuvieran escribiendo a mano y haciendo copias, pues difícilmente, ¿no? Bueno, pasamos al segundo punto. Ahora
quiero ver con ustedes la importancia de leer. Ya hemos visto la importancia de escribir, la importancia de leer. Entonces, ¿por qué me beneficia leer? Bueno, en específico, en cuanto a la escritura, uno lee y uno va aprendiendo los estilos que hay cuando uno va leyendo, ¿no? De que, bueno, este autor y este otro autor dicen lo mismo, pero fíjate la diferencia en cómo ellos expresan una misma verdad. O aprendemos cosas tan básicas como sobre cómo ser claros a la hora de escribir, a la hora de querer expresar algo. Entonces, entre más leamos libros, mejor vamos a escribir. Mejor vamos a escribir también en el sentido de que vamos a tener una mejor ortografía, una mejor gramática. Vamos a saber cómo expresar ideas de una manera muy clara. Eso es algo que suena muy básico, pero que realmente es un problema muy común, donde predicamos o escribimos, pero no somos claros. Realmente no se entiende cuál es la secuencia de ideas. Realmente, si le pidiéramos a alguien que lea algo o que nos escuche predicar y que nos diga 2, 3 cosas y nos digan, no, es que no recuerdo. Entonces no fuimos claros. Pero si uno lee bastante, esto va a ayudarle a uno. Va a saber cómo expresar ideas de manera clara. Otra cosa que debe animarnos a leer es expande el uso de nuestro vocabulario. Hermanos, Dios es el comunicador por excelencia. A Dios le encanta el idioma. Hoy tenemos idiomas tan ricos y tan variados porque Dios es el que está detrás de todo eso. Entonces, cuando leemos libros, aprendemos palabras que no conocíamos y tenemos que ir a buscarlas y se nos graban. Y a la hora de escribir, a la hora de hablar, a la hora de predicar, eso enriquece nuestra prédica. Eso enriquece lo que hemos escrito. Que si unos renglones hacia atrás usé esta palabra y ahora voy a hablar sobre ese mismo término, no, ahora voy a usar un sinónimo para no ser repetitivo. ¿Sí? Eso debe ser algo que nos debe motivar también a leer, que expande nuestro vocabulario. Como ya he mencionado, es importante leer porque nos ayuda a saber cómo desarrollar un tema. Analizar cómo el escritor comenzó su idea planteando esto, después planteó estos puntos y luego hizo tal cosa. Esto es algo que nosotros queremos aprender. ¿Cómo es que uno puede desarrollar un tema si es que se va a escribir sobre un tema? Y también, como la tarea lo requiere, ustedes necesitan escribir sobre la soberanía de Dios usando por lo menos 2 fuentes bibliográficas. Esto es, 2 libros. Y entonces, si yo soy una persona que no es dada a la lectura, obviamente se me va a complicar tener recursos a la mano que yo pueda utilizar a la hora de preparar un escrito. Pero si yo soy dado a la lectura, yo puedo saber que en el libro tal hay información que me puede ayudar. Y voy, lo busco y ahí está. Y eso es algo en lo que podemos todos mejorar también, hermanos. Para poder leer, usted necesita adquirir libros. No hay otra forma. Usted y yo no podemos ser dados a la piratería. Libros en internet que tienen derechos de autor y personas los han publicado sin su permiso en internet. Si tienen permiso, eso es otra cosa. Pero el cristiano no debe acostumbrarse a de que escuchamos de un libro y
Ah, bueno, hermano, yo lo conseguí en PDF. No, cómprelo. Cómprelo. Usted lo tiene que tener ahí en su mini biblioteca. Y ojalá esa mini biblioteca se convierta en una biblioteca, poco a poco. Usted puede buscar maneras. Hoy en día se puede usted conseguir libros digitales, donde usted no tiene que ir a una librería, usted no tiene que tener el espacio para guardar el libro y hasta son más económicos. Libros digitales que le pueden ayudar a tener este acceso, a tener material bibliográfico. Muy bien, hermanos. ¿Una pregunta o duda en cuanto a esa segunda sección? Pastor David, Le escucho, hermana. no, sino que me trae como a la mente el pasaje de Josué 1:8, que dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces yo resalto aquí como la palabra escrito, para que, para que guardes y hagas, ¿cierto? Y medite lo que está escrito. Entonces lo que hay es lo que está escrito, hay que leerlo para poder meditar en ella y hacer lo que ella dice. Sí, Pues en cuanto exactamente. a la palabra. Gracias, pastor. No, muy buen apunte, hermana Hasblady. Excelente. El hermano Víctor nos señala Habacuc 2:2. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Muy bien, hermano. Muy buen versículo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Hermano David, Te escucho, hermano. ya que somos tan, hemos reconocido que somos malos lectores, aunque consideramos que hemos mejorado. Yo siento que Dios me ha ayudado en eso. Pero obviamente al ser malos lectores, también somos malos para entender lo que leemos, ¿cierto? Porque al no tener la práctica de la lectura, se nos hace un poco difícil la comprensión. ¿Qué ejercicios eh, se pueden hacer para tener una mejor comprensión de la lectura? Porque cuando leemos la Biblia, pues hacemos un esfuerzo por comprender, pero a veces cuando leemos un libro que llamémoslo secular, como que no entramos a hacer todas esas cosas que a veces hacemos, que buscar el contexto histórico y todo eso, pero usted que lee más y que ¿qué nos recomienda como para tener una mejor comprensión de lectura a la hora de llevar la redundancia de leer? Excelente pregunta, hermano Juan Carlos. Ahora, no puedo enfatizar lo suficiente, que en serio, aunque creamos que no es así, pero yo se los puedo asegurar, que si nosotros somos buenos lectores de literatura clásica, entonces vamos a ser también buenos estudiantes de la palabra de Dios. ¿Sí? Todo buen estudiante de la palabra de Dios es amante, mejor dicho, de literatura clásica. ¿Sí? Por más que un hombre diga saber y que predique y esto, pero si usted le pregunta, pero ¿qué libros lee usted que no tienen que ver con los 66 libros de la Biblia? Y le dice que ninguno, yo tendría mi grande sospecha realmente sobre su capacidad de poder leer. Porque el apóstol Pablo leía a los filósofos griegos, por ejemplo. Entonces, eso se me hace como una manera increíblemente ignorante realmente de hablar. No, yo solo la Biblia. No, yo solo comentarios. Bueno, entonces eso se va a ver repercutido en la forma en la que predicas. Porque sí se necesitan estos otros libros. Y para mí ha sido muy difícil.
porque yo no he leído literatura clásica toda mi vida. Esto es algo reciente. Y entonces para mí ha sido como tener que reorientar mi mente y poder leer un libro y poder seguir la narrativa que se está presentando. Entonces, para empezar, yo diría, hermano, se lo puedo recomendar 100%, algo que es muy sencillo pero muy profundo a la vez, Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Que usted lo lea y se lo lea a su hija. ¿Y qué va a ayudar? Leer, pero no solo leer al final. A ver, entonces, ¿qué fue lo que leímos? Y recontar lo que se leyó y después tratar de interpretar lo que el escritor quiere que entendamos. Entonces, esas son cosas que podemos hacer. Leer libros sencillos, ¿sí? Como el que acabo de recomendar. Meditarlo, dialogarlo, repetir lo que se dijo en la historia y entonces tratar de darle sentido a lo que se está explicando. Ah, bueno, eh, cuando, cuando C.S. Lewis habla de el invierno en Narnia y él habla de la bruja blanca, eso obviamente está dando a entender que el invierno representa cómo la maldad predomina sobre este mundo y esto es por causa del diablo que se ve representado en la bruja blanca y cómo Edmund, él quiere estas delicias turcas, estos dulces turcos y la reina, la bruja blanca se los da y y para él son tan llamativos, pero al final cuando los prueba se asquea. Y uno dice, no, ese es el pecado. Ese es el pecado. Cómo el pecado, el diablo lo hace ser tan llamativo, pero al final de cuentas, no lo disfrutamos. Y aparece Aslan, este personaje, el león, que a mí casi que me hace querer llorar siempre que leo cuando aparece Aslan, esta figura del Mesías, de Cristo, y cómo él hace tantas cosas que se asemejan a... Entonces, esas cositas en un libro tan básico que fue escrito para niños, nos va ayudando a entonces poder leer otros libros y poder también, obviamente, leer libros que tienen que ver directamente con la palabra de Dios. Pero sí, o sea, saber, por ejemplo, leer Moby Dick, ¿sí? Yo les he dicho esto antes, R.C. Sproul, ese era su libro favorito, Moby Dick, porque él interpretaba el simbolismo que había detrás de ese libro. Don Quijote también debería de ser un libro que leamos. Hay muchísimos libros, hermanos. Y poco a poco ir fomentando esa habilidad. No leer mucho, porque entonces vamos a perdernos de mucho. Leer poco a poco, irlo pensando, irlo dialogando y tratar de ver qué es lo que se está enseñando aquí. Porque como repito, todo eso se relaciona también con el estudio de la palabra de Dios. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar hasta ahí, hermanos? David, Adelante, hermano. estaba pensando en este pasaje que creo que aludiste al apóstol Pablo, que dice en Hechos 17:28 acerca de los mismos poetas que escribieron cuando estaba hablándole a los que estaban allí en Atenas. Eh, es bien importante para poder tener una buena apologética o defensa pues de la fe, tener conocimientos generales, porque pues de esa manera podemos nosotros eh, hacer una buena defensa de la fe.
teniendo conocimientos generales, nosotros podemos hacer saber a las personas que leer las escrituras no nos limita a tener conocimiento de todas las cosas. Y sobre todo podemos llevar a las personas a que vayan a las escrituras, que tienen una manera muy profunda acerca de la explicación de todas las cosas, que la misma ciencia no puede explicar. Pero sí es importante para nosotros el que, como acabas de mencionar muy bien, no solamente la lectura, poder nosotros conocer eh, diferentes tipos de literatura, pero también el escribir ciertos comentarios nos ayudan mucho también a utilizar diferentes lenguajes, ideas, sinónimos, incluso antónimos de las palabras que nos ayuden a expresar lo que queremos dar a conocer. Y cuando leemos, obviamente, podemos llegar a esas profundidades que acabas de mencionar, de ver una película que muchas veces de manera superficial no vemos todo lo que hay detrás. Y yo creo que no soy el único. Cuando vemos una película así, empezamos a visualizarla desde el punto de vista bíblico. Identificamos muchas cosas allí que nos hablan acerca del Señor y de su obra, que el autor, sin ninguna duda, quiso proyectar o quiso dar a entender en lo que él quiso expresar en su obra. Muy bien, hermano Arturo. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que nos ha comentado, es muy útil. El hermano Abnel dice, hay quienes dicen que leer tantos comentarios no es bueno, ya que hay muchos comentaristas que dan información diferente. ¿Qué recomienda usted? Sí, es otra manera muy ignorante de hablar, ¿no? De que no hay que ver a los comentarios, tenemos la Biblia y en eso debemos enfocarnos. Y no es que no debemos leer comentarios de hermanos de otras corrientes, porque entonces ellos escriben desde otra perspectiva y para mí eso es increíblemente ignorante, porque el cristiano debe de estudiar. O sea, no podemos negar, hermanos, que hay una riqueza de enseñanza de 2000 años que Dios le ha dado a la iglesia, para que entonces yo diga, no, hermanos, no lean ningún comentario, solo la Biblia. Solo la Biblia, porque si ustedes leen comentarios, van a leer sobre posturas que son diferentes a lo que yo les he enseñado. Vamos a imaginar que ustedes pertenecen a la congregación donde yo colaboro, ¿no? O sea, es increíblemente provechoso tener que analizar el texto por sí mismo y tener que ir tener que ir a este otro y ver diferentes conclusiones y estudiar por qué éste llegó a esta conclusión y distinguir, no, bueno, es que en este paso él interpretó el pasaje de tal manera y yo no concuerdo con eso porque en tal pasaje dice tal cosa, pero usted necesita hacer ese trabajo. Es muy fácil leer una conclusión y decir, no estoy de acuerdo y esa persona nunca la vuelvo a leer, ¿no? ¿Cómo llegó esa persona a esa conclusión? Todo eso es increíblemente sano y provechoso. Y bueno, si hay hermanos que están equivocados, eso le ayuda a usted a saber cuáles posturas son equivocadas en cuanto a un pasaje y eso al final le fortalece en su fe y usted puede saber que, bueno, en este pasaje hay diferentes maneras de interpretarlo pero sí, yo quiero subrayar, hermanos, que cuando yo hablo sobre la necesidad de leer, no estoy solamente refiriéndome a que ustedes vayan y se compren 100 comentarios, eh, sino que ustedes puedan leer una variedad de libros cristianos que hablen sobre biografías, libros de la historia de la iglesia. Hay muchos cristianos que creen que nuestra historia es Hechos capítulo 2,
lo que pasó el día de Pentecostés. Después todo estuvo perdido y ahora nosotros hoy en día somos los que tenemos la verdad y negamos 2000 años de historia. No sabemos qué ocurrió hace 100 años, hace 200 años, y solo porque personas pertenecieron a una línea de iglesias diferente a la mía, no, ellos ni existieron, ni hay valor en estudiarlos. Otra manera de pensar increíblemente ignorante. Hermanos, la iglesia es la iglesia. Podemos estar en desacuerdo con ciertos puntos, pero no deja de ser la iglesia de Jesucristo. Y podemos aprender muchísimas cosas en cuanto a todo eso. Y hay hermanos en este taller que me han pedido si pudiéramos estudiar la historia de la iglesia, y creo que sí sería muy beneficioso. El hermano Orlando quiere decirnos algo. Hermano, hay un dicho en nuestro país que dice que la ignorancia es atrevida. Y generalmente cuando uno ve a alguien criticando o juzgando, esto no está bien o esto está mal hecho, esto está equivocado, generalmente no es una persona estudiosa ni conocedora, casi siempre es alguien que no lo hace, que es malo para estudiar, porque cuando uno estudia eh, y uno tiene la oportunidad de ver el pensamiento de otro, entonces uno reconoce hasta qué punto esto realmente es, si estamos hablando en el tema de la Biblia, hasta qué punto esto es doctrina y realmente yo debo hacer una defensa, como decía el hermano Arturo ahora, o hasta dónde es una postura y respeto eso. Pero casi siempre es la ignorancia la que tiende a juzgar y por eso necesitamos estudiar, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, hermano. O sea, cuando yo escucho a hermanos hablar de algunas maneras, ¿no? De que no, yo casi comentarios no utilizo. Y yo quiero decirles, claro que sí, se puede dar uno cuenta por la manera en la que predica, hermano. Porque se da cuenta uno que no es una persona estudiada. Entonces, estas cosas que decimos al final solo por vanagloria, ¿no? No, yo no necesito comentarios, yo solo la Biblia. Yo no necesito aprender sobre la historia o sobre geografía o sobre la literatura. Yo no necesito nada de eso, yo solo la Biblia. Bueno, tengo una mala noticia. Usted no va a poder estudiar bien la Biblia. Ya hemos visto en este taller cómo se debe interpretar la literatura sapiencial, cómo se interpreta la alegoría, las parábolas, qué es una metáfora. Todas esas cosas, hermanos, las tenemos que conocer. Si no, no vamos a poder entender la escritura. En la historia, ni se diga. ¿Cómo va usted a entender el libro de Daniel sin entender los reinos que son mencionados ahí? Imposible. Va a ser muy limitada su perspectiva y su manera de enseñar. Entonces, es, es muy útil todo eso. Muy bien, llegamos ahora a la tercera parte de nuestro estudio. Vamos ahora a ver pasos a seguir al sentarse a escribir. Pasos a seguir. Ya vamos a sentarnos para escribir. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es analizar cuál es un tema que dominamos o cuáles recursos tenemos a nuestro alcance que nos puedan enseñar sobre un tema para que nosotros escribamos sobre un tema. En este caso, por ejemplo, sobre la soberanía de Dios. Yo les he pedido que incluyan por lo menos 2 fuentes bibliográficas. ¿Qué es lo recomendable? Que ustedes escriban algo que ustedes pueden recibir apoyo en libros que tengan. Porque ¿cómo van a poder incluir un pie de página sobre el tema que se está abordando cuando usted no tiene un libro que hable sobre ese tema? No se va a poder. Y si es un tema que usted no domina, va a ser más complicado.
Entonces se le va a facilitar más si usted ve, a ver, el tema es la soberanía de Dios. Esto es lo que yo puedo deducir sobre este tema y estos son los libros que yo tengo sobre ese tema que enfatizan este aspecto de la soberanía. Bueno, me voy a ir hacia esa dirección. ¿Sí? Entonces hay que analizar qué es lo que conozco, cuáles son mis capacidades para estudiar un tema y cuáles son los recursos, las herramientas que yo tengo a la mano para poder estudiar ese tema. O sea, la idea, hermanos, no es sentarse a escribir, no. Usted va a tener que tomar pasos antes de ni siquiera empezar con la primera letra. Usted primero necesita analizar qué temas domina, qué es lo que puede estudiar a su alcance y cuáles son los recursos que usted tiene, qué libros, qué temas hablan esos libros en los cuales usted pueda basarse. Número 2, usted ahora, en segundo lugar, va a escoger un tema y tiene que ser específico. ¿Por qué? Porque en un escrito muchas veces hay un límite de palabras. Entonces, por ejemplo, en el caso de la soberanía de Dios, sería más provechoso que usted se enfocara en un aspecto de la soberanía de Dios. No estoy diciendo que no puede escribir de manera general, solo que es más difícil, porque uno tiene que saber cómo limitar sus palabras, expresarlas de una manera muy concisa para poder entrar dentro del límite de palabras que se le da a uno. Y lo otro no es siempre con el límite de palabras. Es posible que uno no quiera escribir tan extenso por causa del lector, ¿no? De que el lector, si ve un escrito de 1000 palabras, es muy diferente a que él vea un escrito de 10,000 palabras. Entonces, para poder hacer el asunto más estrecho, una técnica muy útil es escoger un tema. El tema general es este, pero de ese tema me voy a enfocar en este subtema, ¿no? La soberanía de Dios en la creación. Ya no es toda la soberanía, es la soberanía de Dios en específico sobre la creación. O la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, por ejemplo. Entonces, otra cosa, cuando uno está escogiendo un tema, escoja algo que suena interesante. Usted quiere atraer al lector, quiere que el título de su escrito, el tema de su escrito lo cautive y diga, yo quiero leer eso. Porque si el tema es muy ambiguo, muy general, o no hay un título que sea llamativo, va a ser más difícil que haya un interés. Y esto también demuestra la habilidad del escritor. Poder especificar sobre qué es lo que voy a escribir y que sea de tal manera que llame la atención. En tercer lugar, yo necesito también, hermanos, dominar el tema sobre el que voy a escribir lo más que pueda. O sea, lo que usted escribe sobre algún tema no debe ser todo lo que usted sabe sobre ese tema. No. Usted debe saber mucho más de lo que está escribiendo. ¿Sí? Y cuando usted ya está escribiendo, por causa de que usted domina bien el tema, es como si su corazón está lleno de información y está rebosándose al usted escribir. Usted debería de estudiar el tema y entonces escribir. No es propio que usted esté escribiendo y vaya a consultar, y escriba y vaya a consultar, y escriba y vaya a consultar. ¿Por qué? Porque entonces realmente usted no ha dominado el tema. Usted no lo ha estudiado a fondo, no lo ha comprendido. Usted empieza a escribir y eso debería de rebosar. Usted ya hizo toda la investigación, ya leyó, ya entendió y ahora el tiempo es para escribir. Para eso,
usted va a tener que desarrollar el hábito de la meditación y la oración. ¿Sí? John MacArthur, él hablaba de cómo en su estudio, sentado a su escritorio, él tenía una silla sobre ruedas y él se inclinaba para leer el texto, para leer comentarios y para tomar apuntes, pero después él se hacía para atrás. ¿Por qué? Porque él ahora estaba meditando en lo que él estaba estudiando. Y él decía, cuando estaba vivo sobre esta tierra, que él pasaba más tiempo alejado de su escritorio que inclinado hacia su escritorio estudiando. Y eso es lo que nosotros queremos. En esta idea de procesar, de meditar, de ser introspectivos, necesitamos meditar mucho, hermanos, para que podamos sumergirnos, para que podamos marinarnos como si fuera en el tema, para que lo dominemos plenamente y así podamos escribir con fluidez. Y obviamente la oración. La oración es completamente indispensable. Muy bien, número 4. Ahora nos toca organizar las ideas. Y aquí nosotros lo que queremos hacer es pensar en cómo vamos a introducir el tema. Y en esa introducción se van a dar algunos puntos preliminares que van a hacer que el lector sea atraído a lo que uno está escribiendo. Si uno empieza con una línea, con un párrafo muy aburrido, muy denso, muy seco, usted ya perdió al lector y él no va a querer leer lo que usted ha escrito. Entonces usted necesita organizar bien sus ideas para introducir bien el tema, para dar algunos puntos preliminares que van a hacer que el lector se interese en lo que usted está escribiendo. Y usted en esa parte inicial, en el primer párrafo, lo que va a querer hacer es incluir la idea principal que unifica todo el texto. Es lo que a veces se llama la tesis, ¿no? De que usted en la parte inicial del escrito hace claro cuál es el objetivo de su escrito o de su ensayo. Entonces la introducción, hermanos, es importante porque es como el gancho. Es el gancho que atrapa al lector para que se interese en lo que estamos escribiendo. Y tenemos que saber, hermanos, exactamente a dónde vamos. ¿Sí? Un escrito que no se sabe dónde empezamos, no se supo a dónde íbamos y cuando llegamos no sabíamos dónde estábamos, no es un buen escrito. Tenemos que tener una meta definida. Necesitamos saber dónde empezamos, cuál es el trayecto y a dónde es que vamos. O sea, pensando en el ejemplo de la soberanía de Dios, yo tengo que preguntarme cuál es mi objetivo en mi escrito. Que alguien quede maravillado de la soberanía de Dios, ¿ese es mi propósito? ¿O quiero que alguien sea consolado por la soberanía de Dios? Lo mejor sería en un escrito breve escoger una. Saber, no, el objetivo que yo tengo en este escrito es que alguien admire y adore a Dios por causa de su soberanía. O alguien diga, no, yo lo que quiero es llegar desde la perspectiva de que esto consuele a hermanos que han sufrido aflicciones. Otra cosa que podemos hacer al organizar nuestras ideas, tenemos ya como una introducción, luego vamos a querer presentar, si es un escrito breve, 2, 3 puntos sobre ese tema, pero vamos a pensar en la manera en la que lo estructuramos, ¿sí? Por ejemplo, si usted se imagina, concibe 3 puntos principales que va a tener el cuerpo de su escrito, usted pudiera ponerlos de menor a mayor importancia. O los puntos en orden en el que van
causando más y más impacto, ¿sí? El primer punto pudiera ser algo en cuanto al hombre y el tercer punto algo sobre la grandeza o la soberanía de Dios. Ir en modo ascendente, por decirlo así. Y quizás para esto, para organizar sus ideas, la introducción, los puntos y una conclusión, usted va a querer escribirlo, hermanos. Ya sea un bosquejo, ¿sí? Yo les envié ese archivo que les ayuda con las citas bibliográficas. Y hay algo ahí que es bueno que veamos. Solo déjenme abrirlo para que vean algo que quiero demostrarles, enseñarles. Yo les envié ese archivo. Déjenme encontrarlo. El manual de Chicago que nos ayuda con todo esto. Está en el día 21 de abril, hermano. Muchísimas gracias, hermano. De mucha ayuda. Entonces, quizás ustedes lo que pueden hacer es, cuando quieren escribir un artículo como el que tienen que escribir, van a pensar en un bosquejo como este. Un bosquejo, estrictamente hablando, solo se requiere cuando es un ensayo, porque es más formal. No se requiere cuando es un escrito. Pero usted en sus notas, antes de comenzar el escrito, el artículo, usted puede hacer un bosquejo, donde usted piensa, bueno, mi primer punto va a ser este, ¿sí? O mi segundo punto. Y dentro de esos puntos principales yo voy a querer presentar A, B, tener temas y subtemas. Entonces, repito, en un escrito como el que estamos haciendo sobre la soberanía de Dios, no hace falta que usted incluya un bosquejo, pero en sus escritos, cuando yo, por ejemplo, voy a escribir un escrito, para mí es de mucha ayuda escribir en una hoja, a ver, en la introducción, estos puntos y mis puntos principales y qué quiero incluir en la conclusión. ¿Ok? O para otros, quizás sea más útil hacer lo que se llama un mapa conceptual. Quizás usted aprendió a hacer un mapa conceptual en la escuela y si no recuerda lo que son, porque ya son muchos años que fue a la escuela, le muestro aquí ejemplos. ¿Sí? Un mapa conceptual, aquí iría en el primer recuadro la idea principal, eso nos lleva a estos otros y dentro de esos puntos principales hay estos otros puntos que son como puntos secundarios. ¿Alguna duda hasta ahí, hermanos? Bueno, yo creo que ya sabían todo lo que les estoy comentando. Bueno, ya hemos organizado nuestras ideas, ahora queremos escribir, pero no queremos escribir de cualquier manera, queremos escribir de manera llamativa, ¿sí? Entonces, esto es algo en lo que tenemos que pensar también, hermanos. No es escribir por escribir. Yo quiero otra vez escribir de tal manera que puedo captar la atención del lector. ¿Y como qué cosas podemos hacer? Bueno, saber cómo hacer las transiciones de un punto a otro, ¿sí? De una manera sutil,
hacerle ver al lector, bueno, ahora el segundo punto es este y se relaciona con el primer punto de la siguiente manera. Entonces usted tiene que hacer una transición entre la introducción, el primer punto, el segundo punto y la conclusión. No debe ser como muy rígido, donde, de pronto ahora ya estamos en el segundo punto y ni me di cuenta. Eso no debe de pensarlo nunca el lector. Debemos, como si fuera pavimentar la calle para que él pueda ver muy claramente qué es lo que sigue y cómo se va relacionando. Dependiendo de lo largo que va a ser el escrito, hermanos, cada punto debe ser desarrollado. Tenemos que incluir cosas que corroboran o que explican ese punto principal que estamos presentando. Entonces, lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos pensar en ejemplos mencionados en la Biblia, pasajes, historias o eventos que se llevaron a cabo en la historia de la humanidad, o también usar metáforas de la vida cotidiana. Estoy escribiendo acerca de la soberanía de Dios y comparo la soberanía de Dios a la metáfora de una abeja reina. No sé, se me viene ahorita a la mente. Yo soy malísimo para los ejemplos. Pero usar una metáfora de ese tipo. O citar a un autor, como ustedes tienen que hacer en el escrito sobre la soberanía de Dios. Entonces la idea, hermanos, es variar, no siempre seguir con el mismo orden. Eso se vuelve tedioso para el lector. Si usted en un punto citó un pasaje bíblico, en el siguiente, en vez de hacer lo mismo, use una metáfora. Y en el siguiente, en vez de hacer lo mismo que en los primeros dos, cite a un autor. Varíe. Haga una variación para que esto mantenga el escrito de manera dinámico para el lector. Entonces, si ya usó un ejemplo bíblico, en la próxima use una metáfora, en la que sigue una cita de algún autor, como acabo de decir. Y lo que queremos hacer, hermanos, es siempre ayudar al lector a conectar los puntos. De que el lector nunca diga, yo no veo ninguna conexión entre este párrafo y este otro párrafo. Ahora, no ser tan obvio, porque entonces vamos a tratar al lector como si fuera un niño ignorante. Y esa no es la idea. La idea no es que usted escriba algo donde usted le está señalando algo a un niño que le llega a las rodillas. No, la idea es que usted confíe en el discernimiento de su lector y otra vez de una manera sutil, de una manera indirecta, ayudarle a ver la continuidad que hay en su escrito. Otra cosa que usted y yo tenemos que tener en cuenta es cuando escribimos, no querer expresarnos como alguien más. No, es que el hermano John Piper, él es excelente escritor y lo es. Y entonces yo voy a ser como él, le voy a imitar en su estilo. No, usted tiene su propio estilo. ¿Usted puede aprender de Piper? Claro que sí. Puede aprender de él, pero al final usted quiere escribir de acuerdo a su propio estilo, su propia personalidad. Eso también, hermanos, en cuanto a la predicación. No predique tratando de imitar a otras personas. Eso es realmente no es ser genuino, ¿sí? Es querer, usted predique normal, ¿sí? Su voz no debe de cambiar cuando se sube a predicar, a como usted habla en una conversación normal. Yo escucho eso y para mí es como casi que el pináculo de la hipocresía, ¿sí? No debe haber un tono de voz para predicar, ¿sí? Hay un tono de voz que yo pudiera ahorita imitar que usan varios hermanos cuando predican, pero cuando hablan no tiene nada que ver con eso. No, eso no debe ser. Lo mismo cuando escribimos. Queremos tener nuestro propio estilo. Otra cosa que enriquece nuestro escrito es que
combinamos el uso de preguntas retóricas, frases que están en el imperativo, doxologías, metáforas, personificaciones. Todos estos géneros literarios, otra vez, ayudan a que haya una variedad. La pregunta hace que el lector reflexione. La frase en modo imperativo le hace ver que hay una orden que está recibiendo, y todo se va variando para que sea más edificante y más interesante. No, hermanos, es recomendable no escribir en primera persona. Yo creo que, o yo les quiero comentar, o no, evite escribir en la primera persona. Otra cosa, cuando escribimos, hermanos, no debe ser igual a como cuando hablamos. No debemos escribir de la misma manera que cuando hablamos. Por tanto, no debemos escribir, ahora en el versículo 3 dice tal cosa. No, porque no es lo mismo. Eso lo podemos decir cuando hablamos, pero cuando escribimos debemos evitar eso, o decir en el escrito, ahora quiero que veamos este otro punto sobre la soberanía de Dios. No, eso es escribir como hablamos, y no debemos escribir de esa manera. Hermanos, muy importante, no saturar el texto con demasiadas citas o con demasiados pasajes. No queremos que el escrito sea pesado, que esté muy denso y que el lector agoniza porque otra cita, otro de esto, y se vuelve tedioso, se vuelve complicado. A veces cuando predicamos o cuando escribimos, presentamos la harina, la sal, la levadura, en vez de sencillamente presentar el pan ya horneado. Como escritor, usted quiere presentar el pan ya listo, ¿sí? Si usted comienza a explicarle al lector que la harina era de este tipo y la sal le añadió tal cantidad y la levadura esto, no. El escritor le va a decir, eso me aburre, yo no necesito saber eso, yo lo que quiero es el pan, yo quiero disfrutar el producto ya terminado. Entonces hay cosas en su escrito que usted no va a mencionar, que usted las va a utilizar en el proceso de investigación, pero que usted las va a redactar de tal manera que ya no aparecen como ingredientes, ya está el producto final. Debemos escribir con pasión, hermanos, con pasión. ¿Sí? El lector debe darse cuenta, este escrito tuvo un impacto sobre el que lo escribió. No lo conozco, no estuve allí cuando lo escribió, pero yo puedo percibir que cuando escribió sobre la soberanía de Dios estaba admiradísimo de la soberanía absoluta de Dios. No que alguien lea mi escrito y diga, oye, como que estaba bien aburrido, casi se duerme cuando lo escribió. Yo creo que tenía problemas para dormir una semana y se puso a escribir sobre la soberanía de Dios para poder dormir, porque eso es exactamente lo que me produce a mí. No, escribamos con pasión, no escribir de una manera tan seca, tan obvia, ¿sí? Sino meterle imaginación, presentar algo de una manera sumamente interesante. Si vamos a escribir, hermanos, sobre temas bíblicos especialmente, no hablemos de nuestra opinión. Es que yo opino que tal pasaje. No, al lector no le interesa, con todo respeto, nuestra opinión. Lo que quiere es saber qué enseña la Biblia sobre la soberanía de Dios. Y entonces tomamos esas cosas en mente y luego llegamos a una conclusión. Llegamos al final de nuestro escrito y ahora, así como en la prédica, como les he querido hacer ver, la pregunta que deben contestar es ¿para qué? ¿Y qué? ¿De qué me sirve saber todo lo que has escrito sobre la soberanía de Dios? Bueno, en base a
a lo que se ha escrito, la soberanía de Dios debe hacernos que nosotros adoremos a Dios por tales motivos. Y hay una conclusión, hay un punto culminante donde el lector entiende que desde la introducción y a lo largo de los 3 puntos o de los 2 o 4 puntos que usted presentó, el avión aterriza exactamente a donde usted quiso llevarlo. No se fue por una tangente, nunca llegó a su destino, ¿no? ¿Sí? Ella supo hilar, por decirlo así, el hilo desde principio a fin. ¿Cuál es otra cosa que debemos hacer? Leer una y otra vez lo que hemos escrito. Nos damos cuenta de errores ortográficos o de gramática. Hay que leerlo en voz alta y preguntarnos, ¿realmente es claro? ¿Realmente lo expliqué? ¿Ese enunciado, ese párrafo tiene sentido? Y lo leo en voz alta y digo, no, la verdad que no, lo tengo que cambiar. O, no, esta oración está demasiado larga, casi que me pierdo la respiración al leer este enunciado. Ya usted quiere ser como Pablo en Efesios 1, ¿verdad? Que varios versículos, toda una oración. Bueno, ni usted y yo somos Pablo. Entonces, no, me doy cuenta, esa oración es muy larga. No, hay que dividirla y hacerla 2 o 3 oraciones. O me doy cuenta que repetí mucho esta palabra. En 2, 3 enunciados repetí la palabra porque demasiado. O X o Y. Bueno, voy a cambiar, voy a buscar otras palabras para que no sea tan repetitivo. O esta frase realmente dice exactamente a la frase anterior. Es muy repetitiva esta parte, lo voy a quitar. Y esto ayuda en gran manera. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí, hermanos? Hermano, excelente, hermano. Qué bendición de tema. Yo creo que me devuelve mi escrito, hermano. No, pero sí, la idea es aprender, hermano, y de verdad que todo esto a mí personalmente, no, pues yo no hice, yo la verdad no hice, entonces fue nada, hermano, pero algo empieza uno, hermano. Y al ser la primera vez, hermano, estamos aprendiendo y no, gloria a Dios por eso. Gracias por esta clase, hermano, qué bueno. No, me da gusto saber que es de ayuda. Y si ustedes me permiten, no es que yo sea un experto para nada soy un experto, pero si ustedes me permiten ser muy honestos con ustedes, con sus escritos, y eso les va a ayudar mucho, porque les va a ayudar a ver, bueno, esto se pudo haber hecho de esta otra manera, y, o sea, la idea no es hacerles sentirse mal, ¿no? O sea, porque yo realmente tengo el deseo de que ustedes puedan desarrollar esta técnica, esta habilidad, pero va a ser muy difícil que yo les pueda ayudar si no soy franco y honesto con ustedes, ¿no? Entonces, no lo tomen a mal. Eh, todos estamos en proceso de aprendizaje, todos, todos. Y sí, tener la humildad a querer recibir la ayuda que necesitamos. ¿Alguien más, hermanos, que quiera decir algo antes de que veamos lo último? Hermano, a veces hay en nosotros orgullo y el orgullo nos, de alguna manera, nos lleva a exponer como de alguna manera lo que dice Juan Carlos, y eso es, de alguna manera, es humildad y valentía, poder decir, no, hermano, yo no hice realmente nada. Eso se llama un corazón enseñable, hermano, porque cuando uno quiere aprender, uno se muestra como es. Seguramente he tenido la oportunidad de conocer a algunas personas que
que no tienen la capacidad, pero por orgullo prefieren mostrar todo lo contrario, ¿cierto? Eh, pero es bueno uno ser humilde en esa parte, hermano, y tenemos que reconocer que estamos aprendiendo, ¿cierto? Que nos falta crecer, pero que nos falta, sobre todo, es disponer. Sí, exactamente, hermano Orlando. Y yo lo que les animaría es que ustedes hagan lo mejor de acuerdo a sus capacidades. Porque seguramente si escribir no es algo que hicimos hasta ahora en este punto de nuestras vidas, vamos a sentirnos muy abrumados y vamos a decir, no, mejor ni quiero cumplir con esta tarea. Mejor voy a decir que simplemente no puedo. Y yo le animaría, no trate de pensar que usted va a producir algo a nivel de doctorado, ¿no? De un seminario. No, ninguno, yo no puedo tampoco, nadie, ¿sí? Pero que usted lo haga de la mejor manera, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus capacidades. Y si dentro de sus capacidades no está hacerlo eh, en la computadora, hágalo a mano. Yo no tengo ningún problema. Muchos hermanos me envían sus tareas a mano. Yo no voy a tener ningún inconveniente que ustedes me envíen el escrito sobre la soberanía de Dios a mano. Hasta mejor. Porque hemos hablado del beneficio que hay de hacerlo a mano. Y, y está bien, hermanos. O sea, no es que yo voy a ser exigente y voy a hacerle ver que lo mal que está, porque no, o sea, es trabajar, empezar con esto y empezar paso a paso. Entonces, mucho ánimo para todos. Esto no se trata de hacer sentir mal a nadie y hacer sentir a alguien tan ignorante, ¿no? Como tristemente ocurre en la educación muchas veces. La idea es, estamos ayudándonos, edificándonos unos a otros, estamos aprendiendo y todo esto es para la gloria de Dios. Y Señor, tú sabes que esto a mí se me dificulta muchísimo, nunca he hecho tal cosa, pero para tu gloria lo voy a intentar de la mejor manera posible. Y ya, ¿qué va a perder usted con querer glorificar a Dios a través de un escrito? Nada, no está pecando, no está deshonrando al Señor, es más, lo está agradando por el sacrificio y el esfuerzo que está haciendo. Bueno, seguimos entonces, si nadie quiere preguntar o comentar algo. Rápidamente, algunas diferencias, hermanos, entre un escrito y un ensayo. Lo que yo les he pedido es un escrito, ¿sí? Más adelante pudiéramos elaborar un ensayo, pero solo para que veamos las diferencias, para que ustedes sepan exactamente qué es lo que se espera en esta actividad. La diferencia entre un escrito y un ensayo en cuanto a su propósito. Un artículo, o como lo que estamos haciendo en estos días sobre la soberanía de Dios, tiende a informar, a reportar o a persuadir a los lectores sobre un tema en específico. El ensayo tiene como función explorar, analizar o argumentar un punto de vista. Esa sería una diferencia en cuanto al propósito de un escrito y un ensayo. El ensayo es más de explorar, de analizar, de argumentar. El escrito se busca informar acerca de algo, ¿sí? Persuadir al lector sobre lo que queremos decir, por ejemplo, sobre la soberanía de Dios. En cuanto a estructura, y yo les puedo enviar mis apuntes, hermanos, porque yo sé que son muchas cosas para que ustedes traten de recordar. Entonces yo me comprometo a enviarles
estos apuntes para que ustedes lo estén consultando y lo estén analizando y lo comparen con su escrito. En cuanto a estructura, un artículo, que es lo que estamos escribiendo, es más breve y es más flexible en su formato. ¿Sí? Es más breve y es más flexible en su formato. ¿Por qué? Porque un ensayo tiene una estructura más formal. Esta es la introducción, este es el cuerpo y esta es la conclusión. El escrito sigue esos mismos parámetros, pero no de una manera tan rígida como sí se tiene que hacer en un ensayo. Entonces, propósito, estructura, en cuanto al estilo y tono. Un artículo tiende a ser conciso, objetivo, accesible. Un ensayo es más formal y reflexivo. Entonces, el escrito no es tan formal. Esa sería la diferencia quizás ahí más predominante en cuanto a estilo y tono. Y audiencia. Un artículo tiene como enfoque una audiencia general, cuando un ensayo tiene una audiencia que es más académica, ¿sí? Porque es más de analizar, de explorar, de citar. Tiene quizás un nivel más alto de redacción por la audiencia a la que se le está escribiendo. Muy bien, y lo que quiero terminar viendo con ustedes es sobre las fuentes bibliográficas, ¿sí? Y por eso fue que yo les envié ese archivo de las fuentes bibliográficas, porque ustedes deben incluir por lo menos 2 fuentes. Entonces, ¿cómo es que se hace un pie de página? Porque en el escrito no vamos a hacer la bibliografía, eso es más para un ensayo. Pero en un escrito se pueden incluir lo que se llama pie de página. Entonces, vamos a ir otra vez al manual y vemos en la primera parte del documento hay la diferencia de hacer un pie de página, que sería lo que se llama aquí notas, ¿sí? Notas, y lo que es bibliografía. Ustedes no van a preocuparse sobre lo que tiene que ver con la bibliografía porque no estamos haciendo un ensayo, es más un escrito. Entonces, ustedes se van a enfocar en esta parte izquierda de esta tabla donde vemos cómo se hace una nota al margen o un pie de página. Y aquí nos va dando el archivo, esta tabla, nos va indicando primero cómo hacerlo si es un libro. O 2, cómo hacerlo si es un libro electrónico. O 3, es un libro consultado en línea. ¿Sí? Entonces usted tiene que buscar que la fuente que usted está utilizando encaja en una de esas categorías. ¿Sí? O que si usted está, no es un autor el que tiene el libro. Bueno, el número 9 habla, no, ese es solo un capítulo. El número 5 es un libro editado, porque hay un editor y varios que escribieron en el libro. Bueno, usted va a tener que poner ese pie de página de acuerdo a lo que estas reglas establecen. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que estamos escribiendo, hermanos. Y vamos a hacer un pie de página, ¿no? Entonces voy a usar como ejemplo el libro que estamos leyendo de Packer porque es el que tengo a la mano. Entonces,
quizás debí haber tenido ya algo preparado, pero vamos a escoger el capítulo sobre el amor de Dios. Yo sé que no es el tema que estamos viendo, pero vamos a variar el asunto un poco. Y yo estoy escribiendo sobre el amor de Dios y a mí me llama la atención o hay algo ahí que yo puedo usar como base para escribir sobre este tema. Por ejemplo, hay un encabezado ahí en la página 131 sobre la definición del amor de Dios. Entonces, él define el amor de Dios diciendo: el amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores específicos, por el cual, tras identificarse con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuera Salvador de ellos, y ahora los trae a conocerlo y a gozarse con él en una relación basada en un pacto. Ahora, antes de seguir, la idea, hermanos, no es colocar ahí citas por colocarlas, ¿sí? Entonces usted necesita pensar bien cómo es que usted va a incluir las citas, ¿sí? Entonces usted y yo podemos estar escribiendo sobre el amor de Dios y decir, por ejemplo, antes de incluir esta cita, sería provechoso poder definir lo que es el amor de Dios para poder entender este tema tan grandioso de una manera correcta y efectiva. Packer, en su libro Conocer a Dios, lo define de la siguiente manera. Y ahora yo ahí puedo incluir esta cita. Ahora, la regla dice que cuando una cita tiene más de 40 palabras, no la incluimos allí. Tenemos que hacer lo siguiente. Tiene que llevar ese margen y la letra tiene que ser más pequeña. Si esta es número 12, esta tiene que ser número 11. Muchas veces en un ensayo piden que tenga doble renglón. Yo estoy diciendo cosas que estoy complicando lo demás. Entonces no debería de estarle diciendo esto para ponerlo más difícil todavía. Pero fíjense, así es como técnicamente debería de ir. Aquí no se pone ese espacio entre cada renglón. Entonces, pero bueno, eso ya es pensando en cosas más adelantadas. Ahora, ya tenemos ahí la cita. Ahora vamos a hacer la nota o el pie de página. Si lo están haciendo en la computadora, escojo la opción de hacer pie de página y va a aparecer aquí abajo, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que seguir el manual y tenemos que ver cómo es que vamos a hacer el pie de página para una cita que yo he extraído de un libro. Es un libro físico, no es un libro digital. Yo tengo aquí el libro físico y entonces me voy a basar en el número 1, ¿sí? Entonces yo quisiera que ustedes tomen su libro de Packer y me ayuden con esta actividad. Lo voy a copiar para que podamos estar en el otro
en el otro archivo que les estaba demostrando. No pierdan la paciencia, hermanos. Todo esto es para bien. Todo esto le hace más santo. Le hace ser más paciente. ¿Sí? Bueno, voy a copiarlo aquí para tener el formato para que lo veamos. Entonces vamos a hacer el pie de página siguiendo la regla de Chicago que nos marca aquí el manual. Entonces tomen su libro de Packer y cómo va a aparecer, pero ustedes no pueden ver. Entonces tengo que... Ahora sí. ¿Sí? Aquí puse el formato para que lo veamos. Y el pie de página aparece aquí en la parte inferior de su hoja. Entonces, ustedes quiero que me ayuden y me digan cómo va a ir este pie de página siguiendo este manual. ¿Cómo empezamos? Si es nombre, apellido. ¿Cómo va a ir, hermanos? Nombre y apellido. Sí. ¿Cómo diría entonces? ¿Cuál es el nombre del autor? Como aparece en el libro. Ya, así se pondría, ¿no? Muy bien. J. I. Packer. ¿Sí? Así aparece su nombre del autor en el libro. Ahora, el manual nos marca que pongamos una coma. ¿Sí? ¿Sí ven? Aquí está la coma. Ya pusimos el nombre y apellido seguido de una coma y ahora viene el título del libro. Pero ¿qué notan sobre el título del libro? ¿Cómo debe ir? Es la misma. Cursiva. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el título del libro? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Entonces ahí está en cursiva, como dice la hermana Luisa. El libro, hermanos, en inglés, el título es Conociendo a Dios. Entonces me llama la atención que lo tradujeron de esta manera, pero bueno. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue la ciudad de publicación, la editorial, el año de publicación y el número de página. Entonces necesitamos abrir paréntesis. ¿Ok? Ahora tenemos que ver en las primeras páginas de todo libro aparece esta información. Entonces, si yo les muestro la primera página, va a estar borroso, pero si ustedes ven la que sigue de la portada, ustedes van a ver ahí la información que requerimos. Sí pueden ver donde dice Conocer a Dios con guía de estudio J.I. Packer 2023 por Poema Publicaciones. ¿Sí ven todo eso? Sí, hermano. Sí, ok. Entonces, ¿cuál es la ciudad de publicación? Hermano, aquí abajo dice impreso en Colombia. Sí. Y Poema es una publicación en Colombia. Ahora, no se nos dice aquí qué ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? Solo vamos a colocar el país, porque esa es la información que se nos da. ¿Sí? Ciudad de publicación. Ahora ponemos 2 puntos, porque eso es lo que marca aquí la regla, que después de la ciudad de publicación van los 2 puntos. Después de Colombia, ahora viene la editorial. ¿Quién es la editorial? ¿Cómo? Poema Colombia. A ver, no. Díganlo otra vez porque no los escuché. Uno a la vez. Poema Publicación. Excelente. Poema Publicaciones. ¿Sí? ¿Qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue ahí en el manual? Después de la coma, después de la editorial, ¿qué sigue? El año. Año de publicación. En el caso mío,
dice una fecha, pero eso no significa que es igual en todas. ¿Qué dice la de ustedes? 2023, hermano. ¿Ok? ¿Alguien tiene una que sea diferente? ¿Todos tienen que dice 2023? Si no lo vemos, hermanos, va a ser muy difícil que aprendamos a hacerlo. Entonces, hay varios hermanos que no han participado y me preocupa eso. Bueno, vamos a poner aquí de acuerdo al que yo tengo y los que tienen lo mismo, parece ser 2023. ¿Qué sigue? Marca ahí que cerramos el paréntesis, ponemos una coma y ahora ¿qué sigue, hermanos? ¿Qué falta? Las Número de páginas. página. El número de página. Yo no tomé nota de eso y ahora lo voy a tener que volver a buscar. 131, hermano. Ah, muchísimas gracias. Qué amable la hermana Yasmín. 131. Y ponemos punto. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Está fácil o difícil? Bueno, los que no sabemos con el computador cómo poner las cursiva. ¿La cursiva? Sí, debe estar ahí en la... donde puede escoger en En la negrita. barra, en la barra de arriba. Sí. No, hermano, pues yo pregunto no, a mano. ¿Cómo? Los que le hago la primera como la cursiva. Las medidas que hay todas. Ay, ay. Señor le va a ayudar. La deja un poquito el cuaderno, hermano. Muy bien. Ahora entonces, hermanos, esto aquí únicamente es porque la cita rebasa 40 palabras. ¿Sí? Pero si no fuera el caso, vamos a decir que yo solamente quiero citar esta primera parte. Son menos de 40, son 25 palabras. Yo lo puedo incluir acá y lo voy a incluir con comillas. ¿Sí? Cuando van más de 40 no lleva comillas. Cuando va dentro del párrafo sí van las comillas. Ahora, esa es una manera de incluir una fuente bibliográfica. Citar al autor palabra por palabra. ¿Sí? Yo tomo exactamente lo que escribió y lo pongo en el documento. Ahora, ¿cuál es otra manera en la que podemos utilizar una fuente bibliográfica sin citar palabra por palabra al autor? Mano, solamente de pronto colocando en la página donde está lo que se está hablando. ¿Ok? No. Cuando yo voy a usar una fuente, yo puedo citar palabra por palabra o puedo hacer esto otro, que sería una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? O sea, como decir lo que pero como en otras palabras, acercamos a la idea. Exactamente, es dar como un resumen muy breve de algo que se está diciendo. Entonces, ¿cómo pudiéramos parafrasear eso que yo cité de
de Packer, sin citarlo palabra por palabra. Yo no quiero citarlo palabra por palabra, lo quiero parafrasear. ¿Cómo lo podría decir? O Dios en su ejercicio del amor ha dado a su Hijo para salvarnos. ¿Algo así? Sí, ok. Sí, podríamos decirlo así. Entonces, ¿cómo fue que dijo? Dios en su ejercicio, ya no se acuerda. De su amor Dios ha dado en a su su Hijo ejercicio de su amor para con nosotros, ha dado a su Hijo para salvarnos. ha dado a su Hijo para salvarnos. Y usted escribe esa oración, pero esa oración no proviene del hermano Juan Carlos. No fue algo que originó en él. Originó en esa frase escrita por el hermano Packer. Entonces, esto también, aunque no sea palabra por palabra, se tiene que citar, se tiene que poner como una fuente bibliográfica. Y entonces, así como hicimos este pie de página aquí, exactamente lo mismo haríamos acá. ¿Sí me entienden? Aquí ya se cortó, pero bueno, ustedes vieron cómo lo hicimos. Lo mismo que hicimos con la cita palabra por palabra, se podría hacer aquí si nosotros no hubiéramos hecho sino únicamente la paráfrasis. Esas son las dos maneras en las que podemos citar el trabajo de alguien más. Citar palabra por palabra algo que dijeron o la paráfrasis. Sí, hermana. Hermano David, Sí. se puede colocar palabras en un mismo contenido. No le entendí. Se cortó un poquito, hermana. ¿Lo puede repetir, por favor? En un mismo contenido puede haber paráfrasis y la bibliografía. No entiendo muy bien. A ver, explíqueme, deme un ejemplo para yo entenderle mejor. Digamos lo que usted primero, o sea, la bibliografía. No cito palabra por palabra, sino de la otra forma. Ok. No, nosotros no hemos hecho bibliografía. Lo que estamos haciendo es pie de página. Sí, perdón. Sí. Entonces, ahora sí, repita lo que dijo en base a eso. Se puede tener la paráfrasis o hacerla como usted lo hizo. Se De ambas puede- maneras. Se puede hacer de cualquier manera que usted quiera. Pero puede llevar las dos. No, sería una o la otra. Ah, Sería perfecto. una o la otra, así es. Por ejemplo, si es una cita muy larga, lo mejor quizás sería parafrasearlo. O si no es una cita tan relevante, pero la quiere utilizar, lo puede hacer como paráfrasis y aún así se tiene que poner la fuente bibliográfica. Entiendo. Hermano, es cierto que la pie de página va, o sea, y el recurso bibliográfico cuando se requiera de cierto tipo, alguna regla en la que Tengo muchos problemas para entender lo que está diciendo, hermano. ¿Lo puede repetir? entiendo que que vaya el pie de página, el escrito, el comentario, en el principio, al final, Ok, dependiendo del muy bien. Ya entendí. Entonces, una cosa, hermanos, es el pie de página
y otra cosa es la bibliografía. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de uno de mis escritos, sí, para que ustedes puedan ver la diferencia. Entonces aquí está este ensayo. Esto aquí es pie de página. ¿Sí? En esta página, yo estoy citando aquí mismo algo que escribió el hermano Boyce. ¿Sí? Ese es un pie de página. Este es otro pie de página. Otro pie de página. Otro pie de página. Los pies de páginas, ya ni sé cómo se dice en plural, pero ustedes me entenderán, va al final de cada página, donde uno va citando o parafraseando, va en esa página. Y la bibliografía va al final, pero eso ustedes no lo tienen que hacer porque lo que nosotros estamos haciendo es un escrito y lo que yo les estoy mostrando aquí es un ensayo, pero la bibliografía va al final. Esta es mi conclusión. Aquí está la bibliografía. Eso lo podemos hacer en otra ocasión, porque la manera en la que se hace el pie de página y la bibliografía cambia. Por ejemplo, si en el pie de página primero va el nombre de la persona y después su apellido, en la bibliografía primero va el apellido y después su nombre. Si en el pie de página se incluye el número de página, por ahí, por ejemplo, aquí en la página 110, en la bibliografía no se incluye el número de página. Entonces, cada uno de los pies de página van en la hoja donde hemos citado o parafraseado. La bibliografía va al final, pero ustedes no tienen que preocuparse por eso porque no lo estamos aplicando en este escrito. ¿Sí contesta eso la pregunta, hermano? Sí, hermano. Lo otro o sea, yo, por ejemplo, en la conclusión de mi tema, puedo concluir con una frase de alguien o en esa conclusión debe ser algo que yo... En la conclusión, es mejor evitar usar frases de alguien más y mencionar algo que ya no se mencionó. Lo que quiere en la conclusión es atar los cabos, es ya aterrizar esto y decir A, B y C sirve para esto. ¿Ok? Ahora, otra cosa en cuanto a citar las fuentes. Si es la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, no hace falta hacer pie de página ni bibliografía. Entonces no hagan pie de página cuando se trata de la Biblia, porque se da por entendido que es la palabra de Dios. Se pone la cita, el versículo, el capítulo, el libro, pero no hace falta que ustedes pongan pie de página. ¿Y por qué es importante esto? Porque el plagio es ilegal y es pecado. Sencillamente. Las fuentes bibliográficas es para que nosotros podamos reconocer en quién nos hemos apoyado para poder hacer algún escrito. ¿Pueden usar internet? Sí, pero lo recomendable es que nuestras fuentes primarias sean libros. Entonces, sí es válido que ustedes usen una página de internet. Ahí en el manual de Chicago ustedes pueden ver cómo es que se hace un pie de página para una página de internet. Que sea una página confiable. Wikipedia no lo es. No sé. La Coalición por el Evangelio.
gracia a vosotros, deseando a Dios, ¿sí? Esos ministerios tienen páginas confiables, es válido usarlas, pero principalmente, hermanos, tratar de usar libros. No son muchas fuentes que les estoy pidiendo, solo son dos. Entonces seguramente pueden encontrar dos. Por ejemplo, tienen el libro de Conocer a Dios, tienen el libro de Swinnock, del Dios bendito e ilimitado, y tienen el libro de Thomas Watson, Tratado de Teología. Ahí hay tres libros que tienen por el hecho de que estudian en este taller, y en esos tres libros sin ninguna duda van a encontrar material sobre la soberanía de Dios. ¿Preguntas, hermanos, antes de terminar? El numerito uno que puso ahí, ese significa que va una Un pie de página. pie de página y si hago, Así es. sucesivamente. Exactamente, lo va haciendo automáticamente. Usted no tiene que poner ese número. El programa lo va haciendo automáticamente. ¿Cómo dice? Si yo lo hago a mano, sí. No, ahí no se va a poder equivocar porque es automático. Bueno, hermanos, yo esperaba un poco más de preguntas, pero bueno, si ya lo han entendido, que sea así, que Dios les ayude. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir y estoy siempre a la orden. Hermano David, una sugerencia, no sé, de pronto no sería bueno que los que hemos escrito algo nos compartiéramos para ver qué pusimos, no sé, o es mucho chisme ya. Hermano, se me complica mucho entender. A ver, otra vez dígalo, no se escucha a veces bien. Si podemos compartirnos. Si podemos compartir lo que hayamos escrito, por ejemplo, el hermano Orlando, la hermana Luisa, la hermana Kelly, para que nos ayudemos a ver qué es lo que hemos escrito. ¿Aquí o entre ustedes? No. Entre nosotros, o sea, Entre ya, ustedes, pero sí. yo puedo hacer como opinión. Sí, claro. Claro, sería válido. No, David, es que Sí. creo que nuevamente el micrófono abierto tuyo ya, porque yo no entendí lo que dijo el hermano Juan Carlos. A ver, repita, hermano Juan Carlos, una disculpa. A mí se me ha olvidado cerrar eso. Hermano, yo decía que fuera bueno, como no sé, los que ya hemos escrito algo, así esté chueco, como haya salido, pero la idea estamos aprendiendo, como compartirnos, rotarnos el escrito. Por ejemplo, el hermano Orlando me da su escrito, yo le doy el mío, la hermana Luisa, la hermana Blade, los que hayamos escrito, para mirar a ver qué escribimos y no sé, de pronto pues algo aprendemos y ahí nos miramos también las valencias. De pronto alguno ha entendido más esta clase que otro y nos puede ver, porque usted siempre no siempre va a estar disponible, va a estar ocupado, entonces no sé cómo ayudarnos, somos un grupo, no sé, pues es una sugerencia. Sí, hermano, claro que es válido. Yo no tendría ningún inconveniente con eso. La idea no es que estamos compitiendo para ver quién escribe mejor. La idea es ayudarnos y si eso puede ser de ayuda, adelante. Gracias, hermano. Sí, buena idea, Juan.